descomposición factorial es una serie de métodos que sirven para descomponer en factores de una multiplicación a un polinomio. Es decir, transformar un polinomio en una multiplicación. Tenemos en este tipo de actividad matemática dos principales ramas: factorizar un monomio y factorizar un polinomio. La factorización de un monomio consiste en descomponer un monomio o un término algebraico en los diferentes factores que le componen. Y factorizar un polinomio es escribir un polinomio en forma de multiplicación. Y para esto es necesario tener suficiente habilidad para factorización de monomios. Veamos. Factorizar un monomio consiste en escribirlo en forma de factores. Recordemos que los factores son los elementos que constituyen una multiplicación. Por ejemplo, en la multiplicación de 2 por 3 igual a 6, los factores del número 6 son el 2 y el 3. Supongamos que tenemos este monomio: 8 por x al cuadrado por y al cubo. Tenemos tres factores: y al cubo, x al cuadrado y 8. Vamos a descomponerlo de acuerdo a sus exponentes. Los exponentes son especialmente importantes para descomponer las partes literales que conformen un monomio. Fijémonos. Primero podemos escribir cada uno de los factores encerrados entre paréntesis. Tenemos 8, x al cuadrado y y al cubo. El número 3, al cual está elevado la parte literal y, nos indica de que podemos descomponerlo en dos factores más: y al cuadrado y y. Y el exponente 2 de la parte literal x podemos descomponerlo en x por x. Y podemos seguir descomponiendo y al cuadrado en y por y obtendríamos tres factores y. El coeficiente 8 podemos descomponerlo en los factores que le componen: 4 por 2 o menos 4 por menos 2, si así quisiéramos y nos conveniera, pudiéramos descomponerlo de esa manera. Fíjense que acá hemos obtenido 6 factores a partir de un monomio en el cual hay 3 factores. Tenemos el factor 4, factor 2, dos veces el factor x, el factor y al cuadrado y el factor y. Y ellos equivalen al factor 8, factor x al cuadrado y factor y al cubo. Hemos descompuesto este monomio en 6 factores. Incluso pudiéramos continuar haciéndolo con el número 4 o factor 4. En este caso vamos simplemente a expresarlo como 2 al cuadrado, dado que 2 al cuadrado equivale a 4. Hemos obtenido una descomposición en 6 factores de un monomio que originalmente tenía 3. Esta es una muestra de la factorización de un monomio. Ahora, factorización de un polinomio es escribirlo en forma de multiplicación. Y para ello se hace uso de la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma, la cual es a por b más a por c equivale a a que multiplica a la suma de b más c. Fíjense que al lado izquierdo tenemos un binomio, dos términos en los cuales tenemos como factor común la parte literal a. Ella se extrae como factor que va a multiplicar a los otros dos factores remanentes de cada uno de los términos. Me explico. En el término a por b, si quitamos el factor a, nos queda el factor b. Y en el término a por c, si quitamos el factor a, nos quedaría el factor c. Estos dos factores quedan expresados como una suma dentro del paréntesis que nos indica el segundo factor de esta factorización. Y aquí señalamos el factor común que hemos extraído. Veamos entonces el primer caso de la factorización de polinomios. Factor común monomio. Para que ello se pueda llevar a cabo, todos los términos del polinomio deben tener un factor común.
Factoricemos el binomio a a la 5 menos a a la 3. Tenemos una parte literal a con dos diferentes exponentes. Vamos a hacer uso de nuestra propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma. Y primero buscaremos un factor que sea común, es decir, en cada uno de los dos términos, en el término a a la 5 y en el término menos a a la 3, vamos a buscar un factor que sea común a ambos. Primero identificamos que en ambos términos tenemos la parte literal a. Esa sería nuestra parte literal común. Busquemos ahora en esa parte literal a el menor grado, es decir, el exponente más bajo. Recordemos, el exponente es el número que se coloca arriba y a la derecha de otro número. En este caso, el menor exponente está en el término menos a a la 3. El número 3 es menor que 5. Entonces aquí resaltamos nuestro menor exponente o menor grado en la parte literal a, que es común a ambos términos. Vamos a reescribir el término a a la 5, su exponente, de manera conveniente para poder extraer como factor común a la 3. Fíjense, a la 5 equivale a elevado a la 3 más 2. Y el otro término menos a la 3 lo mantenemos igual. ¿Para qué hacemos esto? Para obtener en ambos términos del binomio que estamos factorizando un factor común. Hemos llegado a este paso. Ahora, a la 3 más 2, haciendo uso de la propiedad de multiplicación de potencias de igual base, lo podemos escribir como a a la 3 por a la 2. El otro término de nuestro binomio original permanece igual. Y ahora observamos que tenemos dos términos en los cuales hay un factor común, el cual es a la 3, con signo positivo. Hemos hecho uso de la multiplicación de potencias de igual base, donde nuestra parte a a la m por a a la n está representada por a a la 3 por a a la 2. Y a la m más n está representado por a la 3 más 2. Hasta ahora lo que hemos hecho es reescribir nuestro binomio de manera conveniente para factorizarlo extrayendo la parte literal que es común con su menor grado, el cual es 3. Hemos obtenido esto. Y aquí resaltamos en azul el factor común que tienen ambos términos. Es a la 3. ¿Qué hacemos con él? Lo escribimos en primer lugar, lo vamos a extraer, lo escribimos en primer lugar y luego de él vamos a colocar un paréntesis en el cual vamos a incluir los factores remanentes de cada uno de los términos del binomio que quedan después de quitar a cada uno de ellos el factor a la 3. Hemos sacado el factor a la 3 en primer lugar, es decir, lo colocamos a la izquierda y él va a multiplicar a un paréntesis en el cual vamos a colocar el factor remanente del primer término. Es decir, si del primer término a la 3 por a la 2 quitamos a la 3, nos queda a la 2. Lo escribimos dentro del paréntesis. Y del segundo término menos a la 3, si quitamos a la 3, nos queda menos 1, porque aquí hay un número 1 implícito, el cual tiene signo negativo. Él no se escribe, se tiene sobreentendido. Si quitamos a la 3, nos quedaría ese menos 1 y él va a ser colocado dentro del paréntesis. De esta manera hemos obtenido que el segundo factor de nuestra factorización es a al cuadrado menos 1. Hemos escrito un binomio, es decir, una suma algebraica de dos términos, en forma de multiplicación. Aquí teníamos a la 5 menos a la 3
Y acá tenemos a a la 3 multiplicado por un factor que está compuesto de otro binomio, el cual es a a la 2 menos 1. Veamos ahora otro ejemplo. A por b al cuadrado más a a la 3. Tenemos un binomio. Y haremos uso de nuestra propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma. Primero buscaremos un factor que sea común. Es decir, en ambos términos busquemos un número o una parte literal que sea común a ambas. Vamos a ubicar la parte literal que sea común. Evidentemente, en este caso vuelve a ser la parte literal a. En ambos términos tenemos parte literal a. Ahora ubiquemos la parte literal común con menor exponente. Tenemos que en el segundo término la parte literal a tiene exponente 3, pero en el primero tiene exponente 1, el cual no se escribe, pero está sobreentendido. Entonces, a a la 1 va a ser nuestro factor común a extraer de ambos términos de este binomio. Vamos a reescribir nuestro binomio de forma conveniente para extraer el factor común a a la 1. El primer término queda igual, pero el término más a a la 3 lo reescribimos como más a elevado a la 2 más 1. Y vamos ahora a seguir aplicando nuestra propiedad de multiplicación de potencias de igual base para reescribir el término más a la 2 más 1 como a a la 2 por a a la 1. Nuestro primer término permanece igual, pero nuestro segundo término ahora está escrito como a la 2 por a la 1. Y aquí hemos resaltado en color azul el factor común que se hace evidente luego de la reescritura de nuestro segundo término. Hemos hecho uso de la multiplicación de potencias de igual base. Y aquí señalamos cada una de las partes de esta propiedad que hemos reescrito en nuestro binomio. La parte a la m más n equivale a nuestro término a la 2 más 1. Y la parte a la m por a la n equivale a nuestro término reescrito como a la 2 por a. Ahora tenemos nuestro factor común a. ¿Qué vamos a hacer con él? Lo vamos a extraer de cada uno de los términos del binomio y lo vamos a colocar al principio de una multiplicación como su primer factor. Aquí lo hacemos. Y ahora luego de él vamos a colocar un paréntesis para identificar al segundo factor de esta multiplicación, dentro del cual van a estar los factores remanentes de cada uno de los términos de este binomio luego de que se haya quitado el factor a. Ubicamos nuestro paréntesis, tomamos el factor remanente del primer término, el cual es b al cuadrado, y lo colocamos dentro de nuestro paréntesis. Hemos llegado aquí. Ahora tomamos el factor más a al cuadrado, remanente de nuestro segundo término, y lo colocamos dentro del paréntesis.